Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, querido amigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarte una vez más con esta iglesia en las casas. Queremos que la gracia de Dios esté siempre sobre tu vida, que tú seas bendecido con la palabra del Señor, que tú tengas esa bendición de poder exaltar y glorificar el nombre del Señor, aún en medio de cualquier situación, de cuarentenas, de cualquier cosa que estemos pasando, porque Dios siempre tiene una palabra para ti. Y a esta hora, pues, queremos compartir lo que la palabra del Señor nos dice. Leamos lo que dice Isaías. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. El Señor es fiel y le dice a Isaías, después de que se le reveló en el capítulo 6, versículo 8, dice: después, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hablando de la Trinidad. Entonces dice Isaías, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y sobre eso quiero que platiquemos a esta hora. Heme aquí, heme aquí. ¿Sabe usted que el Señor, mientras estuvo en esta tierra, nos enseñó a aprovechar bien los tiempos? Él recorría todas las ciudades y aldeas, todos los lugares, dice, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El Señor aprovechó bien su tiempo porque solo tenía 3 años y medio para estar terrenalmente en este lugar. Él supo definir sus prioridades. El Señor pudo entender a qué había venido de parte del Señor. Así que él había oído el llamado del Señor y él respondió: heme aquí, pero supo definir prioridades. Hay un ingrediente muy importante que nosotros debemos de considerar mientras estamos en esta situación crítica. No debemos mirar nosotros la situación, debemos de aprender a ver con los ojos del Señor. ¿Qué estará viendo el Señor en medio de toda esta situación? ¿Qué estarás viendo tú? ¿Sabes que detrás de las paredes que nos separan de las casas, detrás de las calles, ahí a puerta cerrada ocurren muchas cosas? Ahí en los hospitales, cuánta gente sufriendo. Ahí en las casas el dolor, el luto que muchas familias están llevando. Ahí en esas casas la necesidad que muchos están enfrentando, la angustia de ese padre, de esa madre que perdió su trabajo y no tiene cómo hacer llegar alimento a su hogar. Hay tantas cosas que se necesitan y Dios queriéndonos hablar, pero no hay a quien enviar. No hay a quien vaya por él. No hay a quien se disponga, porque todos tenemos necesidad y todos queremos que alguien nos dé una palabra. Queremos que alguien venga y nos fortalezca. Pero hagamos lo que hizo el Señor Jesucristo. Supo aprovechar bien el tiempo y definir sus prioridades. Recuerde, 3 años y medio solamente para cumplir su ministerio en esta tierra. Entonces, quiero que meditemos a esta hora sobre esa respuesta de Isaías a Dios. Heme aquí. Sabes que tú y yo podemos ser portadores de las buenas noticias que Dios tiene para toda la humanidad, aún en medio de la situación crítica que estemos viviendo. Dios tiene tantas cosas que hablar, que ministrar, que decir, que motivar, que enseñar. Quizás nos esté diciendo cuál es el objetivo de toda esta situación que como humanidad estamos viviendo, que como cristianismo estamos viviendo. No es fácil, pero será fácil cuando entendamos el plan de Dios. Será fácil cuando comprendamos cuál es tu posición y mi posición como hijos e hijas de Dios. Entonces hay un ingrediente importante que nosotros debemos adquirir para ser portadores de las buenas nuevas, y eso es la disposición, que fue lo que el Señor hizo. Disposición. ¿Qué es la disposición? Si usted busca en el diccionario, lo va a encontrar como la acción de colocar determinadas cosas en un orden o situación requerida para así lograr cumplir una misión. Oiga, acción de colocar determinadas cosas en un orden. Hay una situación requerida, pero nosotros debemos de lograr cumplir la misión, pero necesitamos esa disposición. ¿A qué se refiere entonces la disposición? A la organización de algo de manera coherente con la intención de lograr una meta.
Eso de disposición es un verbo que se refiere a ordenar, a concretar algo, pero de forma prioritaria. Muchas veces nosotros se nos pasa el día dando vueltas en la casa, dando vueltas sin avanzar mucho. ¿Por qué? Porque no hemos priorizado, no hemos organizado nuestro día. ¿Sabe que la vida cristiana también se nos va? Ser cristiano no es solo oír alabanza, ser cristiano no es solo tener una Biblia. ¿De qué te sirve tenerla si no la estás leyendo? Está bien, hay que oír alabanzas, pero va más allá, hay una misión que cumplir. Por eso debemos de tener disposición. Disposición es un sinónimo de prevenir y de preparar. Dios está queriéndole hablar a este mundo, Dios está queriéndole hablar a la humanidad, pero tú no te estás disponiendo. Créeme, es más fácil decir, no, yo hoy me quedo en casa, me voy a hacer mi cena, me voy a acostar temprano, pero hay que disponernos a hacer la boca, los ojos y las manos de Dios en esta tierra. Si tú no tienes disposición, lo contrario a la disposición es desorden. Entonces, no has priorizado la disposición. La disposición inicia con ordenar las cosas. Implica, establecer jerarquías. Decir que va primero, que va después. ¿A qué le vamos a dar más importancia? Los discípulos, los 12 que estaban con el Señor, saben que a veces no lograron aprender esto de parte del Señor Jesucristo. Y por eso a algunos les costó entender el llamado que el Señor les estaba haciendo. ¿Cuáles eran las prioridades de los discípulos? Recordemos que habían ido en una ocasión, y quiero que nos remontemos al Evangelio de Juan capítulo 4, vamos a hacer referencia a ese capítulo por si tú lo puedes leer después, que habla de la oportunidad que el Señor estuvo con la samaritana. Incluso el Señor le reprendió en el versículo 35 diciendo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Les estaba diciendo el Señor, saben distinguir los tiempos, como cuando uno mira y dice, hoy viene una tormenta. O cuando uno dice, hoy está soleado, hoy ya viene la época de sembrar. Miren, los agricultores tienen tan desarrollado ese sentido y saben distinguir los tiempos y los momentos, pero no saben distinguir los tiempos de Dios. Los discípulos no pudieron distinguir los tiempos de Dios. Ellos habían ido a la ciudad de Samaria con el Señor Jesucristo. Y dijo Jesús, me es necesario pasar por Samaria. Era ya el mediodía y dice que él se sentó junto al pozo de Sicar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se habían ido a comprar comida porque ellos estaban pensando que ya era hora del almuerzo. Ellos no tenían definidas las prioridades. El Señor estaba ahí en Sicar, sentado junto al pozo, porque Él les había dicho ahí en el versículo 4 al 6 de Juan 4, cuando usted pueda leerlo, Él les había dicho, me es necesario pasar por Samaria. Ellos lo habían interpretado como, es más corto el camino, aunque no. Era más largo y era más difícil. ¿Por qué? Por la situación política era más fácil ir a dar una vuelta más larga. Pero Jesús dijo, me es necesario, no por acortar el camino, no por enfrentarse al peligro, sino porque había que hacer la obra de Dios. Él había dispuesto su vida para servirle al Señor, había establecido prioridades. Pero los discípulos no tenían establecido las prioridades. El sustento del Señor Jesús era hacer la voluntad del Padre, así lo dice Él, ahí en el versículo 32 al 34, si tú lo puedes leer. Dice que Él tenía claras las prioridades. La comida física no era su prioridad. La prioridad del Señor era hablarle a aquella mujer samaritana que estaba necesitada. Tú sabes la condición de esa mujer. Era despreciada por todos. El Señor le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, o sea, eran 6, no es tuyo, o sea, era una robamaridos. Mis hermanas, mis amigas, díganme, ¿quién quiere a una persona que roba a los maridos? Nadie. Todos la quieren apedrear. Por eso era el mediodía, la hora más fuerte del sol, cuando ella iba a traer agua a ese pozo de Sicar. ¿Por qué? Porque la hora de ir a traer agua, las que hemos tenido la oportunidad de tener que acarrear agua para nuestra casa, a mí en el ministerio me tocó, es tempranito en la mañana o entrada a la tarde, cuando ya el sol está bajo. Pero a esta mujer le tocaba ir al pleno mediodía, cuando el sol era más
candente, más caluroso, quemaba más. Pero ¿qué es lo que pasaba? Porque no la querían, porque ella necesitaba esconderse, porque se imagina si esas 6 esposas la agarraban todas juntas, pobrecita de ella. Pero Jesús a propósito se sentó ahí junto al pozo para esperar a esa mujer. Los discípulos estaban hambrientos y la prioridad de ellos era comer, así que se habían ido a comprar comida. Ahora yo me pregunto, ¿era necesario que se fueran los 12 para ir a traer comida? Judas era el del dinero, Pedro era el que tenía el carácter de líder, Andrés era el que huelía mejor la comida. ¿Por qué no se fueron ellos 3? Y los otros 9 se hubieran quedado con el Señor. Se fueron todos y dejaron solo al maestro. ¿Por qué? Les faltaba disposición. Cuando a nosotros nos falta la disposición, hacemos las cosas al revés. Hacemos las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Se necesitaban 12 personas para ir a traer 13 almuerzos? No. En una canasta podían traerlos ya servidos, pero no estaba. Ahora me pregunto yo, ¿y el círculo íntimo del Señor? ¿Por qué no se quedaron? Pedro, Juan y Jacobo, con él, que eran su círculo de amigos más íntimos dentro de los 12, también se fueron. Y óigame algo, ellos se fueron, caminaron mucho para ir a la ciudad a comprar comida para el Señor. La acción era buena, pero no estaban priorizando. Los tiempos que estaban viviendo eran críticos, había necesidad de expandir el evangelio, había situaciones críticas, los romanos estaban matando mucha gente, la situación política era difícil, pero ellos solo veían lo que les convenía a ellos y a su propio cuerpo. ¿Sabe que en medio de esta situación nosotros también estamos de igual manera? Solo priorizando las cosas que para nosotros son necesarias. Pero se nos olvida priorizar las cosas que para el Señor son necesarias. Y no aprovechamos bien los tiempos. Se fueron 12 y cuando regresaron no dieron reporte de que habían evangelizado a nadie. Y el Señor les había encargado que a todo lugar que fueran predicaran, hablaran. Lo estaban viendo el Señor, que eso era lo que él hacía. ¿Por qué? Porque el Señor sí tenía disposición, sí tenía priorizado su tiempo, porque él le había dicho a su padre, heme aquí, y él estaba enseñando a sus discípulos y ellos no habían aprendido todavía a tener esa disposición. Cuando ellos regresan, el Señor les reclama. Ya leímos el versículo 35, leámoslo nuevamente. El Señor le dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? O sea, les dice, ustedes son buenos para adquirir los tiempos. Oiga el reclamo. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Este parecía un dicho o un proverbio que aconsejaba a no darse prisa a la hora de cumplir con una tarea. Era como una modalidad de decir, no hombre, al suave. Como algunos dicen, espérense hombre, ¿para qué le va a hablar a la gente? Da tristeza cuando uno quiere motivar a alguien y le dice, mire, hagamos esto, hagamos lo otro, y le dice, no, la gente ahorita está muy ocupada. A mí me lo dijeron. Estaba invitando a hacer algo, pero no, ahorita la gente está ocupada en la cuarentena, la gente está afligida por cuántos muertos están habiendo a diario. No, mire que la gente está preocupada porque a los hijos les dejan tareas y hay que hacer las tareas. Están viendo las prioridades humanas, pero no están viendo las prioridades de Dios. El Señor les dice, no dicen ustedes faltan 4 meses, como que dice, tómenla al suave, ya va a venir el verano. Hay que distinguir bien el tiempo. No se den prisa en cumplir la tarea. No entendían la premura de la misión de ir. En Mateo 28, 19, el Señor les dijo, id por todo el mundo. Ellos no entendían esa premura. ¿Por qué? Porque no ponían la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. ¿A dónde estás poniendo tú tu mirada? ¿A dónde estás priorizando tú? El Señor les aclara la urgencia a ellos que decían, no, y mañana, como algunos que están ahí, me están viendo, amigos o ex hermanos que dicen, mañana me reconcilio, mañana voy a hacer la decisión, cuando Dios me conceda esto, están diciendo, faltan 4 meses para la siega, o sea, tomémosla al suave. ¿Sabrás tú si tendrás tiempo? Hoy es el día aceptable.
Hoy es el día de salvación. El Señor les aclara la urgencia de proclamar, aún ahí en medio de ese versículo 35, después de decirle, no decís vosotros que faltan 4 meses. Mire lo siguiente que les dice: alzad vuestros ojos, les dice el Señor, y mirad los campos. Eso de alzad vuestros ojos es examinen bien el tiempo, pero no el tiempo que miden con su reloj. Examinen bien el tiempo, la situación que se está viviendo, cuántas muertes has contado que se están dando, los picos que se ha dado de contagio de esta situación solo en nuestro país. Incluso otros países que abrieron, supuestamente ya pasaron la tormenta y están abriendo, están teniendo nuevos brotes. ¿Tiempo de qué estamos viviendo, mis queridos hermanos? Tiempo de alzar los ojos, de examinar bien el tiempo, de mirar los campos, ver la situación que estamos enfrentando. ¿Cuántas de esas personas que ya fallecieron se fueron sin Cristo? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros. ¿Cuántos de los que están contagiados están ahí sin Dios y sin esperanza? Nosotros oramos por esas personas, pero ¿qué de ellos que no tienen una palabra? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Ese fue el reclamo del Señor a Isaías. Era la preocupación que él tenía. ¿Y cómo van a ir si nadie les envía? Entonces, mirad los campos, vean la situación que viene al mundo. No solo una enfermedad, no solo desastres naturales, como lluvias, como temblores, como las tormentas que están viniendo, sino también plagas como las langostas. Quiere decir que no va a haber mucho alimento. ¿Qué nos espera más allá? ¿Cuál es el tiempo? Y dice, miren, los campos ya están blancos para la siega. ¿Qué quiere decir eso? El Señor le decía a los discípulos, y te dice a ti y me dice a mí a esta hora. La gente ansía oír palabra del Señor. Hay muchos ahí anhelando abrir sus corazones al Señor. Pero ¿qué pasa? No todos nos estamos disponiendo a hacer la boca, los ojos y las manos de Dios. No necesitas salir de tu casa. Tienes teléfono. ¿Por qué no le envías una palabra a tus amigos, a tus conocidos, a tus ex compañeros de trabajo? Una palabra de ánimo a aquellos que tú conoces que están en primera fila trabajando. Una palabra de aliento, una invitación al Señor. Muchas veces sabemos de la gran comisión, pero nos hace falta compasión, nos hace falta disposición para ir y predicar a aquel que lo necesita. ¿Cuántos podemos decir a esta hora, heme aquí? Quiero que leamos Isaías. Nuevamente en otra versión, Isaías capítulo 6. Y con esto quiero concluir a esta hora y decirte lo que dijo el profeta. El Señor le dijo a Isaías, leamos Isaías, lo que leímos al principio. Le dijo el Señor, hablaba y dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Te lo voy a parafrasear. Hay tanta necesidad y hay tanta gente sin hacer nada. ¿A quién podemos enviar? Dice el Padre, dice el Hijo y dice el Espíritu Santo. Isaías dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Y tú, hermano? ¿Y tu hermana? ¿Qué vas a responder? Por favor, evalúa tu situación y disponte a ser usado por Dios. Prioriza las situaciones. Alza tus ojos y mira los tiempos. Los campos están blancos. Hay gente necesitando. Piensa en los que están muriendo, no como una estadística que, ay Dios mío, ¿cuántos murieron? No. ¿Cuántos de ellos van con Cristo? Porque déjeme decirte, amado hermano, hermana y querido amigo, el que muere en Cristo es ganancia. Porque va a descansar. Si estaba enfermo, ya no va a seguir enfermo, ya no va a sufrir. El dolor es para aquellos que se van sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque no hay gente que se disponga a predicar el Señor. A esta hora yo te hago el reto y te digo, ¿qué le responderás al Señor? Él está diciendo, ¿a quién enviaremos?
¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué vas a responder tú? Querido amigo, amiga, ¿y tú qué le vas a responder al Señor? Quizás ahorita Él no te está enviando a ti porque no te puede enviar si primero no eres un hijo o una hija de Dios. Pero te está diciendo, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O como dice Proverbio, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. ¿Por qué no le entregas tu corazón al Señor? ¿Por qué no renuevas tu pacto con Dios? ¿Cómo hacerlo? Escucha esta oración y repítela. Te la dejo aquí al final con el deseo que Dios te bendiga. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti. Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él. Cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios te siga bendiciendo.